Desde pequeños, nos enseñan que el bien y el mal son dos caminos claramente diferenciados. Como si la vida fuera un tablero de ajedrez donde los peones blancos siempre tienen la razón y los negros son los villanos. Pero, ¿qué pasa cuando el héroe tiene que ensuciarse las manos? ¿Y si para salvar a muchos, alguien debe cargar con un crimen imperdonable? Esta es la historia de Itachi Uchiha, un personaje de Naruto que encarna una de las preguntas más difíciles de la filosofía y la ética. ¿El fin justifica los medios? Para entender su dilema, necesitamos conocer primero su mundo. Naruto no es solo una historia de ninjas, es una narrativa profunda sobre lealtad, dolor, redención y el precio de la paz. Dentro de este universo, Itachi es un ninja prodigio del clan Uchiha, una de las familias más poderosas de la aldea oculta de la hoja, conocida como Konoha. Desde muy joven, Itachi muestra una madurez y habilidades excepcionales. Su mirada es la de alguien que ha visto la guerra, que ha entendido el sufrimiento humano y que anhela una paz que no sea solo momentánea. Pero la historia toma un giro trágico cuando su propio clan planea un golpe de estado contra la aldea. La situación es tensa. Si el clan actúa, se desatará una guerra civil que arrastrará a muchas vidas inocentes. Entonces aparece la decisión imposible. Los líderes de la aldea le dan a Itachi una misión secreta: eliminar a todo su clan, incluidos sus padres, para evitar la guerra. Una atrocidad con la supuesta intención de proteger a la mayoría. Y él acepta. ¿Qué clase de persona hace eso? Aquí es donde la filosofía entra en juego. Maquiavelo, en su obra El Príncipe, decía: el fin justifica los medios. Esta frase, aunque malinterpretada muchas veces, plantea que a veces, para lograr un bien mayor, puede ser necesario tomar decisiones duras, incluso inmorales. Pero, ¿es eso justificable? ¿Puede alguien cargar con una culpa tan grande en nombre del bien común? Imagina que estás en un tren descontrolado. Si no haces nada, atropellará a 5 personas. Pero tienes la opción de accionar una palanca y desviar el tren, matando solo a una. ¿Qué harías? Este dilema ético, conocido como el dilema del tranvía, es una versión simplificada de lo que Itachi enfrentó. Solo que en su caso, la palanca era una masacre. Tras la masacre, Itachi no solo carga con la culpa, sino que toma una decisión aún más brutal: convertirse en un villano a los ojos de todos, incluido su propio hermano menor, Sasuke. Se une a Akatsuki, una organización criminal, y adopta el papel del traidor sin corazón. Pero detrás de cada acción cruel, su verdadera intención seguía siendo proteger a Konoha y a Sasuke. Este acto recuerda a la frase del filósofo Albert Camus: el hombre es la única criatura que se niega a ser lo que es. Itachi se niega a ser simplemente un héroe o un asesino. Es ambas cosas y ninguna al mismo tiempo. Su vida se convierte en una obra de teatro trágica, donde el público solo ve al monstruo, pero nunca al mártir. Imagina tener que castigar a tu hermano menor para evitar que se queme al tocar el fuego, sabiendo que él te odiará por eso. Ahora amplifica ese escenario a nivel nacional. Eso hizo Itachi. No solo traicionó a su clan, sino también su propia humanidad. En el mundo real, esto se parece a lo que muchos líderes se enfrentan en momentos críticos. Un presidente puede verse obligado a declarar una cuarentena que afectará la economía para salvar miles de vidas. Sus decisiones serán criticadas, pero tal vez evitará una tragedia mayor. ¿Es un villano o un héroe? Itachi eligió ser odiado para mantener la paz. Vivió como un paria, sin buscar redención, sin esperar comprensión. Lo único que pidió fue que su hermano viviera, y que algún día lo matara. Sasuke es la víctima principal del acto de Itachi. Crece con un odio que lo consume, creyendo que su hermano mató a su familia solo por poder. Esta mentira, creada deliberadamente por Itachi, lo empuja por un camino de oscuridad, venganza y desesperación. Esta parte de la historia nos obliga a hacer una pausa y pensar: ¿es válido manipular el corazón de alguien para protegerlo? Itachi creyó que sí. Quiso que Sasuke fuera fuerte, independiente y que tuviera un enemigo claro. Pero la verdad es que lo sumió en el abismo emocional. Como decía Friedrich Nietzsche, quien con monstruos lucha debe tener cuidado de no convertirse también en un monstruo. Sasuke, al perseguir la sombra de su hermano, terminó perdiéndose a sí mismo. Esto ocurre también fuera del anime.
Cuando los padres mienten a sus hijos para evitarles un trauma, muchas veces terminan provocando un daño mayor. El silencio, incluso cuando tiene buenas intenciones, puede construir paredes en lugar de puentes. Itachi pensaba que cargando con todo el dolor, los demás serían felices. Pero olvidó algo: el dolor no desaparece, solo cambia de forma. En una sociedad donde los héroes son aplaudidos y los villanos condenados, ¿dónde encaja alguien como Itachi? Su historia nos obliga a pensar que el mundo no se divide en blanco y negro, sino que está pintado de incontables tonos de gris. Los líderes de Konoha sabían que lo que pedían era monstruoso, pero lo justificaron bajo la lógica del sacrificio por el bien común. Aquí entra en juego otra corriente filosófica: el utilitarismo. Para los utilitaristas, como Jeremy Bentham o John Stuart Mill, lo moral es aquello que produce la mayor felicidad para el mayor número de personas. Bajo esta lógica, la decisión de Itachi sería ética. Salvó a una aldea entera a cambio del sacrificio de unos pocos. Pero hay una crítica poderosa a esta idea. Kant, por ejemplo, creía que los seres humanos no pueden ser tratados como medios para un fin. Cada persona tiene un valor intrínseco. Entonces, ¿estuvo bien Itachi al sacrificar a su clan? ¿O violó un principio moral inquebrantable? El dilema persiste. En situaciones límite, ¿preferimos la ley moral absoluta o los resultados prácticos? Piensa en la policía que tortura a un criminal para saber dónde escondió una bomba que matará a miles. Es un acto cruel, pero podría salvar vidas. ¿Eso lo hace correcto? Estas preguntas no tienen respuestas definitivas. Pero Itachi Uchiha las personifica como pocos personajes ficticios. Finalmente, Itachi muere a manos de su hermano. Justo como lo planeó. Hasta el último momento, protegió a Sasuke. Nunca reveló su verdad, ni pidió perdón. Su vida fue una cadena de sacrificios silenciosos. Solo después de su muerte, Sasuke descubre la verdad: que su hermano fue un héroe oculto, un mártir disfrazado de asesino. Que todo el odio que sintió fue sembrado por un amor inquebrantable. Ese momento cambia a Sasuke para siempre. Porque la verdad no lo libera, lo condena. Se da cuenta de que el mundo en el que vivía no era justo, que los buenos a veces hacen cosas horribles, y que el dolor puede tener raíces nobles. Esto es similar a cuando un hijo descubre que su madre trabajaba horas extra, mentía para protegerlo, o incluso lo castigaba con dureza solo para evitarle un daño mayor. La comprensión llega tarde, pero cambia todo. El verdadero amor es sacrificio, se dice en la serie. Y Itachi lo demostró con creces. Volvamos a la pregunta principal. ¿El fin justifica los medios? Itachi salvó una aldea, pero mató a su familia. Protegió a su hermano, pero destruyó su infancia. Fue un héroe, pero vivió como un villano. ¿Es eso justicia? ¿O tragedia? La respuesta no es simple. Pero su historia nos enseña algo vital: los grandes dilemas morales no se resuelven con respuestas fáciles. A veces, hacer lo correcto significa sufrir, ser incomprendido o incluso odiado. Simone de Beauvoir dijo una vez: actuar moralmente es aceptar pagar el precio de nuestras elecciones. Y Itachi lo pagó todo. En la vida real, no enfrentamos decisiones tan extremas como la de Itachi. Pero si tenemos que elegir entre decir la verdad o proteger a alguien, entre actuar por deber o por compasión, entre justicia y lealtad, y en cada una de esas decisiones, nos definimos. El caso de Itachi Uchiha no es solo una historia triste. Es un espejo. Nos muestra que a veces, lo correcto no se ve como tal. Y que los mayores héroes pueden vivir ocultos, en la piel de los villanos.